Los varones del ganado de Wyoming colgaron a mis vecinos inocentes. Yo, Nate Champion, luché hasta el último cartucho por venganza. El sonido de las sogas tensándose alrededor de los cuellos de Ellen Watson y Jim Averill me persigue cada noche. Los poderosos varones del ganado de Wyoming los llamaron ladrones y los ahorcaron sin juicio. Yo los conocía como vecinos honestos y amigos leales. Desde ese día juré que cada uno de mis disparos cobraría venganza por sus muertes injustas. Llegué al condado de Johnson en Wyoming en el invierno de 1886, buscando lo mismo que muchos otros hombres en el oeste, tierra propia y la oportunidad de construir algo con mis propias manos. El territorio era vasto y hermoso, con praderas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista y montañas majestuosas que se elevaban en la distancia. Los primeros años fueron duros pero gratificantes. Comencé con apenas 20 cabezas de ganado, viviendo en una pequeña cabaña de troncos que construí yo mismo en mi parcela. El viento de Wyoming era implacable, soplando a través de las grietas durante los largos inviernos, pero pronto aprendí a sellar esas grietas con barro y a mantener el fuego ardiendo durante las noches más frías. Mi vecino más cercano, Jim Averill, vivía a unos 3 kilómetros de distancia. Jim era un hombre honesto que había establecido una pequeña tienda y estación de correos que servía a los colonos de la zona. Me invitaba a cenar los domingos, y fue en una de esas cenas donde conocí a Ellen Watson, a quien todos llamaban Ella. Ella era diferente a cualquier mujer que hubiera conocido antes. Tenía una determinación en sus ojos que hablaba de una vida dura, pero una voluntad inquebrantable. Había llegado a Wyoming escapando de un matrimonio abusivo en Kansas y estaba decidida a forjar su propio camino. Pronto estableció su propio rancho pequeño y se ganó el respeto de todos nosotros, los pequeños rancheros. Nosotros, los pequeños propietarios, formamos una comunidad unida. Nos ayudábamos mutuamente durante las marcaciones de ganado, compartíamos herramientas y conocimientos y celebrábamos juntos los momentos buenos. Durante las tormentas de nieve, nos turnábamos para revisar el ganado de los demás, asegurándonos de que ningún animal quedara atrapado en la nieve profunda. Sin embargo, mientras nosotros luchábamos por establecernos, las grandes compañías ganaderas ya estaban profundamente arraigadas en el territorio. La Asociación de Ganaderos de Minnesota, Wyoming, era una organización poderosa formada por hombres ricos que habían llegado primero y reclamado las mejores tierras. Tenían mansiones en Cheyenne y algunos incluso mantenían residencias en lugares tan lejanos como Chicago o Nueva York. Al principio, apenas notábamos su presencia. Estaban lejos, ocupados con sus propios asuntos. Pero a medida que más colonos, como nosotros, llegaban a Wyoming, algo comenzó a cambiar. El ganado ya no vagaba libremente por la pradera abierta como antes. Los varones comenzaron a cercar grandes extensiones de tierra, incluyendo tierras públicas que legalmente debían permanecer abiertas para todos. La tensión comenzó a crecer lentamente. En las reuniones comunitarias, Jim Averill a menudo hablaba sobre cómo los grandes ganaderos estaban acaparando más tierra de la que legalmente podían reclamar. Ellen escribió cartas al periódico local denunciando estas prácticas. Yo escuchaba sus preocupaciones, pero me mantenía enfocado en mi propio rancho, que ahora había crecido a casi 100 cabezas de ganado. En el invierno de 1888, sufrimos una de las peores tormentas de nieve que Wyoming había visto en décadas. El ganado murió por miles, congelado en las praderas. Cuando llegó la primavera, los grandes ganaderos habían perdido casi el 70% de sus rebaños. Fue un golpe devastador para su riqueza y poder. Nosotros, los pequeños rancheros, también sufrimos pérdidas, pero no tan severas. Conocíamos mejor el terreno local y habíamos trabajado incansablemente para mover nuestro ganado a áreas protegidas. Además, nuestros rebaños eran más pequeños y más fáciles de manejar durante la tormenta. Fue después de esa devastadora tormenta cuando las cosas realmente comenzaron a cambiar. Los varones del ganado, desesperados por recuperar sus pérdidas, comenzaron a mirar con recelo el crecimiento de nuestros pequeños ranchos. Comenzaron a circular rumores de que estábamos robando su ganado,
aprovechando la confusión posterior a la tormenta para aumentar nuestros rebaños con sus animales perdidos. Nada podía estar más lejos de la verdad. Cada uno de nosotros trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer para construir nuestros ranchos honestamente. Ellen Watson, en particular, era conocida por su ética de trabajo inquebrantable. Leslie Lam veía trabajar en su tierra desde las primeras luces del alba, moviendo ganado, reparando cercas y cuidando de su jardín. En ese entonces, yo no sabía que los varones ya estaban planeando algo siniestro. No podía imaginar que hombres tan poderosos, que cenaban con gobernadores y senadores, pudieran ver a personas como Ellen Watson, Jim Averill y yo como amenazas tan grandes que necesitaban ser eliminadas. La vida continuó con su ritmo normal, durante un tiempo. Expandí mi cabaña, agregando una habitación adicional y un porche pequeño donde me gustaba sentarme al atardecer. Mi rebaño creció a 150 cabezas, todas marcadas apropiadamente y todas adquiridas legítimamente. Me estaba ganando una reputación como un buen ganadero y un tirador excepcional. Algunos me llamaban el mejor pistolero del condado, aunque nunca busqué pelea ni presumí de mis habilidades. En 1890, Ellen y Jim anunciaron que planeaban casarse. Fue un momento de celebración para nuestra pequeña comunidad. Organizamos una fiesta en la estación de correos de Jim, y todos los colonos locales asistieron. Recuerdo esa noche como la última vez que realmente nos sentimos seguros y esperanzados, porque lo que no sabíamos entonces era que los varones del ganado estaban observando. Estaban compilando listas de los llamados ladrones de ganado. Estaban contratando detectives privados para espiar nuestras actividades. Y pronto, muy pronto, decidirían que la ley no era suficiente para proteger sus intereses. Decidirían que ellos mismos se convertirían en juez, jurado y verdugo. Y Ellen Watson y Jim Averill serían sus primeras víctimas. El primer indicio de problemas llegó en forma de un inspector de ganado recién nombrado que comenzó a visitar nuestros ranchos, con frecuencia inusual. Frank Canton era su nombre, un hombre con ojos fríos y una placa reluciente que parecía disfrutar de su pequeña porción de poder. Revisaba nuestro ganado minuciosamente, examinando cada marca con sospecha. Le mostré mis registros meticulosamente, mantenidos, cada compra documentada, cada nacimiento anotado. Canton apenas miró los papeles antes de decirme que seguiría vigilando. Me dijo que los caballeros de la Asociación de Ganaderos estaban preocupados por el aumento del rustling, como llamaban al robo de ganado. Le pregunté directamente si me estaba acusando de algo. Canton sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos, y me dijo que solo estaba haciendo su trabajo. Mientras se alejaba cabalgando, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento de Wyoming. Esa noche, cabalgué hasta el rancho de Ellen para advertirle sobre Canton. Jim estaba allí, ayudándola a reparar un corral. Les conté sobre la visita y la extraña sensación que me había dejado. Jim asintió sombríamente y me contó que Canton también había visitado su tienda, haciendo preguntas sobre quién compraba provisiones y cuándo. Ellen nos sirvió café caliente mientras discutíamos la situación. Ella mencionó que había escrito otro artículo para el periódico, denunciando cómo los grandes ganaderos estaban cercando las fuentes de agua públicas, impidiendo que los pequeños rancheros tuvieran acceso al agua para su ganado. Jim le advirtió que tuviera cuidado. Los varones del ganado tenían influencia en todas partes, incluso en los periódicos locales. Pero Ellen era valiente, demasiado valiente quizás. Me dijo que no se dejaría intimidar por hombres que creían que su riqueza les daba derecho a tomar lo que quisieran. Las semanas siguientes trajeron más señales de peligro. Un día, mientras compraba suministros en la tienda de Jim, escuché a dos vaqueros hablando. Trabajaban para la asociación y no me notaron en el rincón trasero de la tienda. Hablaban sobre una lista de personas que estaban causando problemas para los grandes ganaderos. Escuché claramente cuando uno mencionó mi nombre, junto con los de Ellen y Jim. Esa noche no pude dormir. Me senté en mi porche con mi rifle Winchester, atravesado sobre mi regazo, observando las sombras. El viento susurraba entre los árboles como voces fantasmales advirtiendo de peligros inminentes. En primavera, los varones del ganado organizaron una reunión en Cheyenne.
Afirmaron que era para discutir problemas comunes de todos los ganaderos, grandes y pequeños. Jim decidió asistir, esperando que pudiera abogar por nuestros derechos. Le aconsejé que no fuera. Los varones no estaban interesados en escuchar nuestras preocupaciones, pero Jim creía en la razón y el diálogo. Regresó de esa reunión con el rostro sombrío. Me contó cómo había sido prácticamente ignorado, cómo los grandes ganaderos hablaban abiertamente de tomar medidas contra los llamados ladrones de ganado. Uno de ellos, un hombre llamado Frank Walcott, había mirado directamente a Jim mientras decía que algunos problemas requerían soluciones permanentes. El clima de miedo se intensificó cuando el periódico local comenzó a publicar historias sobre el aumento del rustling en el condado. Las historias citaban estimaciones exageradas de pérdidas de ganado y entrevistaban exclusivamente a miembros de la asociación. No se mencionaba que muchas de esas pérdidas probablemente se debían a los duros inviernos o la mala gestión de rebaños demasiado grandes. Ellen respondió con una carta al editor, cuestionando esas cifras y señalando cómo los grandes ganaderos estaban utilizando el miedo al rustling para justificar sus tácticas agresivas contra los pequeños propietarios. El editor se negó a publicarla. Entonces, un caluroso día de julio de 1889, ocurrió lo impensable. Estaba reparando una cerca en la parte más alejada de mi propiedad cuando escuché disparos distantes. No pensé mucho en ello al principio. Los disparos no eran infrecuentes en Wyoming. Podría ser alguien cazando o practicando tiro. Fue solo al día siguiente cuando me enteré de la horrible verdad. Un joven vaquero cabalgó hasta mi rancho. Su rostro pálido y sus ojos llenos de miedo. Me dijo que una banda de hombres enmascarados había capturado a Ellen Watson y Jim Averill. Los habían arrastrado hasta un cañón cercano, colocado sogas alrededor de sus cuellos, y los habían colgado de un gran pino. Al principio, me negué a creerlo. Debía ser algún tipo de error o un rumor malicioso. Pero la expresión en el rostro del joven me dijo que era verdad. Monté mi caballo inmediatamente y cabalgué como un loco hacia el rancho de Ellen. Lo que encontré me perseguirá hasta el día de mi muerte. Sus cuerpos ya habían sido bajados, pero la soga todavía colgaba del árbol, meciéndose suavemente en la brisa. El suelo debajo estaba pisoteado por muchos caballos. No había duda de que había sido un grupo grande de hombres quienes habían hecho esto. Seguí hasta la tienda de Jim, esperando contra toda esperanza que al menos él hubiera sobrevivido. Pero la tienda estaba cerrada y silenciosa. Un vecino me confirmó la terrible noticia. Jim y Ellen habían sido asesinados juntos, acusados de robar ganado, sin evidencia, sin juicio, sin misericordia. Me contó que 6 hombres prominentes de la asociación habían sido identificados entre los linchadores. Sus nombres se susurraban, con miedo. John Tisdale, Frank Walcott, Bob Conner, Tom Smith y los hermanos Henderson. Todos hombres ricos, todos influyentes, todos protegidos por su riqueza y conexiones políticas. En los días siguientes, la historia oficial comenzó a circular. Ellen Watson, a quien comenzaron a llamar maliciosamente Cattle Kate, había sido una ladrona de ganado y posiblemente una mujer de moral dudosa. Jim Averill había sido su cómplice. Su ejecución había sido un acto de justicia fronteriza. Eran mentiras. Mentiras diseñadas para justificar un asesinato a sangre fría. Ellen era una mujer honesta y trabajadora que había tenido el coraje de enfrentarse a los poderosos. Jim era un hombre respetado en la comunidad que creía en la ley y el orden. Habían sido asesinados no por crímenes que habían cometido, sino porque representaban una amenaza para el monopolio de los varones sobre la tierra y el poder. Asistí a su funeral junto con otros pequeños rancheros. Observé cómo sus cuerpos eran bajados a la tierra y juré silenciosamente que su muerte no quedaría sin venganza. Pero también sabía que cualquier acción abierta contra los varones sería suicida. Eran demasiado poderosos, demasiado protegidos. Durante los meses siguientes, intenté buscar justicia por los canales oficiales. Viajé a Cheyenne para hablar con el gobernador.
Escribí al fiscal del distrito. Incluso contacté a un periodista del Chicago Tribune que había expresado interés en la historia. Pero las ruedas de la justicia, si es que se movían, lo hacían a un ritmo glacial. Los varones tenían amigos en todas partes. El gobernador me escuchó cortésmente antes de explicarme que no había suficiente evidencia para procesar a los hombres acusados. El fiscal me dijo que los testigos tenían miedo de hablar. El periodista publicó un artículo, pero fue rápidamente contrarrestado por historias que repetían las mentiras sobre Ellen y Jim. Mientras tanto, los rumores comenzaron a circular de que yo era el siguiente en la lista. Frank Canton, el inspector de ganado, comenzó a visitar mi rancho con más frecuencia, siempre haciendo insinuaciones sobre ganado robado, siempre recordándome lo que les había sucedido a aquellos que se oponían a la asociación. La noche en que encontré a uno de mis mejores toros muerto de un disparo en la cabeza, supe que el tiempo se estaba agotando. El mensaje era claro. La asociación estaba enviando una advertencia. Abandona Wyoming o sufre el mismo destino que Ellen y Jim. Pero no iba a huir. Esta tierra era mía por derecho. La había trabajado con mis propias manos, la había regado con mi sudor. Y ahora también estaba regada con la sangre de mis amigos. No huiría. Si los varones querían una guerra, les daría una que nunca olvidarían. Lo que no sabía entonces era cuán pronto llegaría esa guerra y cuán despiadados serían mis enemigos. En el invierno de 1891, la Asociación de Ganaderos comenzó a compilar lo que llamaban su lista negra. Era una lista de supuestos ladrones de ganado marcados para ser eliminados. Mi nombre estaba en esa lista, junto con los nombres de docenas de otros pequeños rancheros del condado de Johnson. Y en abril de 1892 enviaron a sus asesinos a sueldo para comenzar la matanza. El día que enterramos a Ellen y Jim fue el día en que enterré también una parte de mí mismo, la parte que creía en la justicia, en la ley, en el orden. La parte que pensaba que incluso en la frontera salvaje de Wyoming existían límites que los hombres no cruzarían. Regresé a mi cabaña esa noche y me senté solo en la oscuridad. El whisky que bebí no ahogó el dolor ni calmó la rabia que ardía en mi interior. Las imágenes de Ellen y Jim, colgando de ese árbol, se reproducían una y otra vez en mi mente. Pensé en cómo habían luchado, cómo habían suplicado por sus vidas. Pensé en los hombres que habían tirado de esas sogas, hombres ricos que jugaban a ser dioses, decidiendo quién vivía y quién moría. Las semanas siguientes pasaron en una niebla de ira y desesperación. Apenas comía, apenas dormía. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener una taza de café. Mi ganado vagaba descuidado mientras yo me consumía en pensamientos de venganza. Fue Nick Ray, otro pequeño ranchero, quien finalmente me sacó de ese estado. Llegó a 1900 mi cabaña una tarde y me encontró sentado en la oscuridad, sin haberme afeitado en días, rodeado de botellas vacías. Nick no dijo nada al principio. Simplemente encendió una lámpara, limpió mi cabaña y preparó algo de comida. Mientras comíamos, me habló con franqueza. Me dijo que entendía mi dolor, pero que destruirme a mí mismo no traería de vuelta a Ellen y Jim. Me dijo que los otros pequeños rancheros me necesitaban fuerte, me necesitaban lúcido, me necesitaban vivo. Sus palabras me llegaron de una manera que nada más lo había hecho. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí sin pesadillas. A la mañana siguiente, me levanté al amanecer. Me afeité la barba descuidada, me puse ropa limpia y salí a revisar mi ganado. Tenía trabajo que hacer. Tenía un propósito renovado. Comencé a visitar a otros pequeños rancheros en el condado. Hablamos de lo que había sucedido a Ellen y Jim. Compartimos nuestros miedos sobre lo que los varones del ganado planeaban hacer a continuación. Algunos querían huir, vender sus propiedades y buscar un nuevo comienzo en otro lugar. Otros, como yo, estaban determinados a quedarse y luchar. Formamos una asociación propia, la Asociación de Agricultores y Rancheros del Condado de Johnson.
Nos reuníamos regularmente para discutir estrategias para protegernos. Comenzamos a hacer guardias, vigilando nuestras propiedades por turnos. Compartíamos información sobre movimientos sospechosos o amenazas. Sin embargo, mis intentos de buscar justicia legal para Ellen y Jim seguían encontrándose con muros de silencio y complicidad. Las autoridades no hacían nada. Los periódicos continuaban repitiendo las mentiras de los varones. Incluso cuando reuníamos evidencia de las acciones ilegales de la asociación, nadie parecía dispuesto a actuar. Fue durante una visita a Cheyenne, mi última esperanza de obtener algún tipo de justicia oficial, cuando tuve una revelación. Estaba sentado en la oficina del fiscal, escuchando otra serie de excusas sobre por qué no podía procesar a los asesinos de mis amigos, cuando miré por la ventana y vi a Frank Walcott, uno de los hombres que había participado en el linchamiento, caminando libremente por la calle, saludando a la gente como si fuera un ciudadano respetable. En ese momento, comprendí una verdad amarga. No habría justicia para Ellen y Jim a través de los canales oficiales. Los varones controlaban el sistema. Controlaban a los políticos, a los jueces, a los periódicos. La única justicia posible sería la que nosotros mismos creáramos. Regresé al condado de Johnson con una nueva determinación. Ya no buscaría la aprobación o la ayuda de aquellos en el poder. Ya no esperaría que el sistema corrigiera sus propios defectos. La verdadera justicia tendría que venir de aquellos que habían sido perjudicados. Sin embargo, no era tan ingenuo como para pensar que podíamos enfrentarnos directamente a los varones. Eran demasiado ricos, demasiado poderosos. Necesitábamos ser más inteligentes. Necesitábamos usar su arrogancia y su sentido de invulnerabilidad en su contra. Comencé a documentar meticulosamente cada acción ilegal de la asociación, cada cerca ilegal en tierras públicas, cada amenaza contra un pequeño ranchero, cada abuso de poder. Mi plan era construir un caso tan sólido, con tantos testigos y tanta evidencia, que ni siquiera sus amigos en el gobierno podrían ignorarlo. Al mismo tiempo, fortaleció mi rancho. Construí fortificaciones alrededor de mi cabaña. Almacené suministros y municiones. Practiqué mi tiro diariamente, aunque ya era considerado uno de los mejores tiradores del condado. Tenía el presentimiento de que pronto necesitaría esas habilidades. Nick Ray comenzó a quedarse en mi rancho con frecuencia. Era un buen hombre, leal y valiente. Hablábamos hasta altas horas de la noche sobre lo que estaba sucediendo en el condado, sobre los rumores que escuchábamos, sobre los planes que estábamos haciendo. Una noche, mientras estábamos sentados junto al fuego, Nick me confesó algo. Me dijo que había estado presente el día que lincharon a Ellen y Jim. No había participado, pero tampoco había intentado detenerlo. El miedo lo había paralizado. Había observado desde la distancia, escondido, mientras nuestros amigos morían. La culpa lo había estado consumiendo desde entonces. Le dije que entendía su miedo. Los varones tenían un poder casi ilimitado en Wyoming. Enfrentarse a ellos era arriesgar no solo la propia vida, sino también las vidas de aquellos que amabas. Le dije que ahora tenía la oportunidad de hacer lo correcto, de estar del lado de la justicia. Esa noche, Nick y yo hicimos un pacto. Lucharíamos contra los varones, no solo por nosotros mismos, sino por Ellen y Jim, y por todos los pequeños rancheros que estaban siendo intimidados y amenazados. No permitiríamos que la injusticia quedara sin respuesta. Lo que no sabíamos era que los varones ya estaban planeando su próximo movimiento. Un movimiento que llevaría nuestra lucha a un nivel completamente nuevo. Un movimiento que cambiaría para siempre la historia del condado de Johnson y de Wyoming. La guerra del condado de Johnson estaba a punto de comenzar. A medida que el invierno de 1891 daba paso a la primavera de 1892, los rumores sobre una invasión planeada por los varones del ganado se intensificaron. Escuchamos que estaban contratando asesinos a sueldo de Texas y otros estados, hombres con reputación de ser rápidos con el revólver y sin escrúpulos sobre a quién mataban. Me reuní con otros líderes de nuestra asociación en la trastienda de una cantina en Buffalo, la ciudad principal del condado de Johnson. Red Angus,
Un escocés pelirrojo que había establecido un rancho cerca del mío trajo noticias perturbadoras. Su primo, que trabajaba como mozo de cuadra en Cheyenne, había escuchado a Frank Wolcott y otros varones discutiendo lo que llamaban una expedición para limpiar el condado. Según lo que había escuchado, planeaban traer a unos 50 pistoleros, junto con una lista de nombres de supuestos ladrones de ganado que debían ser eliminados. Mi nombre estaba en lo alto de esa lista, junto con los nombres de casi todos los hombres sentados alrededor de esa mesa. Al principio, algunos dudaron de la veracidad de esta información. Parecía demasiado extremo, demasiado audaz incluso para los varones. Iniciar lo que esencialmente sería una guerra privada contra los ciudadanos de un condado entero era algo sin precedentes. Pero yo había visto de lo que eran capaces estos hombres. Había visto los cuerpos de Ellen y Jim balanceándose en esa soga. Sabía que su arrogancia y sentido de derecho no tenían límites. Si creían que podían eliminar a todos los que se interponían en su camino y salirse con la suya, lo intentarían. Comenzamos a prepararnos. Enviamos mensajeros a cada rancho y granja del condado, advirtiendo a las personas sobre la amenaza inminente. Establecimos un sistema de señales utilizando espejos durante el día y linternas por la noche para comunicarnos rápidamente si comenzaba la invasión. En mi propio rancho, Nick Ray y yo reforzamos mi cabaña. Clavamos tablones adicionales sobre las ventanas, dejando solo pequeñas aberturas para disparar. Almacenamos agua, alimentos y municiones suficientes para soportar un asedio prolongado. Establecimos líneas de tiro claras desde cada ventana y calculamos las distancias a varios puntos de referencia para que nuestros disparos fueran precisos. También trabajamos en nuestra estrategia más amplia. Sabíamos que no podíamos igualar a los varones en recursos o números, pero teníamos ventajas propias. Conocíamos el terreno mejor que cualquier pistolero importado. Teníamos el apoyo de la población local, que estaba harta de la arrogancia y las tácticas de intimidación de los grandes ganaderos. Y teníamos la justicia de nuestra parte, lo que nos daba una determinación que ningún mercenario podría igualar. Mi plan personal era más específico. Si bien trabajaba con los otros para la defensa general del condado, también tenía mis propios objetivos. Frank Wolcott, John Tisdale y los otros hombres que habían participado en el asesinato de Ellen y Jim, eran ellos a quienes realmente quería. Eran ellos quienes merecían enfrentar la justicia. Sabía que si la invasión ocurría como se rumoreaba, estos hombres probablemente no se ensuciarían las manos directamente. Enviarían a sus matones a hacer el trabajo sucio mientras ellos permanecían a una distancia segura, protegidos por su riqueza y conexiones políticas. Mi plan era obligarlos a dar la cara. Quería que el mundo viera quiénes eran realmente estos hombres. Quería exponer su cobardía y crueldad a la luz del día, donde no pudieran esconderse detrás de sus mentiras y su dinero. Comencé a escribir. Cada noche, después de terminar mis tareas en el rancho, me sentaba a la luz de una lámpara de aceite y documentaba todo lo que sabía sobre los varones y sus crímenes. Escribí sobre Ellen y Jim, sobre cómo habían vivido y cómo habían muerto. Escribí sobre las tácticas de intimidación de la asociación, las amenazas, las cercas ilegales, el acoso constante. Le entregué estas páginas a un amigo de confianza, un maestro de escuela en Buffalo, que había prometido enviarlas a periódicos en Denver, Chicago y Nueva York si algo me sucedía. Quería asegurarme de que, incluso si los varones tenían éxito en su plan de exterminarme, la verdad sobre sus acciones saldría a la luz. También hice arreglos para que mi testamento y mis últimas palabras fueran publicados. En ellos nombraba específicamente a los hombres que consideraba responsables de los crímenes contra los pequeños rancheros del condado de Johnson. Quería que estos hombres fueran recordados no como los pilares respetables de la sociedad que pretendían ser, sino como los asesinos y matones que realmente eran. A medida que se acercaba abril, la tensión en el condado era palpable. Los pequeños rancheros viajaban armados y en grupos. Las mujeres y los niños rara vez se aventuraban lejos de sus hogares. Incluso en Buffalo, la gente caminaba rápidamente por las calles, mirando nerviosamente por encima del hombro. Nick y yo decidimos mudarnos temporalmente al rancho Casé, una pequeña operación ganadera donde ambos ocasionalmente trabajábamos.
Estaba más aislado que mi propio rancho, lo que significaba menos posibilidades de ser sorprendidos por visitantes no deseados, pero también menos ayuda en caso de un ataque. Era un riesgo calculado. La cabaña en el rancho KC era pequeña pero sólida, construida de gruesos troncos que podrían detener la mayoría de las balas. Tenía solo 2 ventanas y una puerta, lo que la hacía más fácil de defender que mi propia cabaña. Pasamos varios días preparándola, almacenando suministros y planificando rutas de escape en caso de que fuéramos superados en número. Durante este tiempo, también me dediqué a mejorar mi puntería. Aunque ya era considerado un buen tirador, sabía que pronto podría enfrentarme a hombres que mataban por dinero, hombres para quienes la velocidad y la precisión con un arma eran herramientas de su oficio. Cada mañana, antes de que el sol saliera completamente, practicaba con mi Winchester y mi Colt. Establecí objetivos a diferentes distancias y practicaba disparar desde distintas posiciones. Desde detrás de una roca, acostado en el suelo, apoyado contra un árbol. Nick también practicaba, aunque nunca había sido tan hábil con las armas como yo. Le enseñé lo que sabía, corregí su postura, le mostré cómo controlar su respiración para mejorar su puntería. Era un buen estudiante, determinado a prepararse para lo que se avecinaba. Por las noches, discutíamos nuestras estrategias. Si éramos atacados, acordamos que yo cubriría la parte delantera de la cabaña, mientras Nick vigilaba la parte trasera. Establecimos señales y palabras clave para comunicarnos en caso de que los atacantes intentaran acercarse desde diferentes direcciones. Preparamos provisiones y municiones cerca de cada posición de tiro para no tener que movernos demasiado durante un tiroteo. También hablamos sobre qué haríamos si uno de nosotros resultaba herido. Preparamos vendajes y medicinas básicas. Acordamos que, pasara lo que pasara, no nos rendiríamos. Habíamos visto lo que los varones hacían con sus prisioneros. La muerte rápida en combate sería preferible a la humillación de ser colgado como un criminal. A mediados de marzo, recibimos noticias de que un tren especial había partido de Cheyenne hacia el norte, llevando a un grupo grande de hombres armados. La invasión que habíamos temido finalmente estaba en marcha. Esa noche, sentado junto al fuego en la pequeña cabaña del rancho KC, escribí en mi diario lo que podrían ser mis últimas palabras. Escribí sobre Ellen y Jim, sobre cómo su muerte injusta había encendido en mí un fuego de justicia que no podía ser apagado. Escribí sobre los varones del ganado y sus crímenes, nombrando específicamente a aquellos que consideraba responsables. Y escribí sobre mi esperanza de que, incluso si yo caía en la lucha inminente, otros continuarían la batalla por una Wyoming justa y equitativa. Cerré mi diario y miré a Nick, que estaba revisando su rifle al otro lado de la habitación. Le dije que, sin importar lo que sucediera en los próximos días, me sentía honrado de luchar a su lado. Me respondió con una sonrisa tensa y un breve asentimiento. Ambos sabíamos que nuestras posibilidades eran escasas contra la fuerza que se aproximaba, pero también sabíamos que algunas cosas valían la pena morir por.